Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros vamos a ver a respecto de los síndromes respiratorios. Traté de compactar al máximo esa clase. Yo sé que ustedes ya tuvieron el año pasado ahí con semiología. Entonces, es más que nada un repaso y agregar algunas cositas a más. Aparte de semiología, nosotros vamos a agregar algunos tratamientos, la clínica, cómo aparece el paciente con los síndromes pleuropulmonares. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase y cualquier duda que tengas, escribe un mensaje que yo estoy a disposición de todos ustedes. Cuando nosotros hablamos de los síndromes respiratorios, tenemos que saber cuáles son los síndromes. Y los síndromes respiratorios, recuérdense que nosotros tenemos siempre un pulmón y una pleura. Entonces nosotros vamos a dividir, vamos a clasificar en los síndromes pulmonares y los síndromes pleurales. La diferencia está que uno afecta la pleura, obviamente, y otro el pulmón. Básicamente es eso. Dentro del pulmón nosotros vamos a tener el síndrome de condensación, la atelectasia y el síndrome cavitario, que son todas las afectaciones que van a afectar, obviamente, el pulmón. Y después, dentro de los síndromes pleurales, nosotros vamos a tener el derrame pleural, que siempre es pregunta de choice, de examen y también del oral. Le encanta preguntar respecto del derrame pleural. Y también el neumotórax. Yo digo la verdad, todo de esa clase que yo voy a pasar se pregunta. Entonces, mínimo es que repasen esa clase, que repasen esta clase por lo menos 2, 3 veces, porque es fundamental saber para ir a un oral, porque a veces una pavadita es la que te caga todo tu oral. Es la base, o sea, después nosotros vamos a ver neumonía, vamos a ver todo eso, pero esa clase es la base. Sí o sí sepan esa clase como la palma de la mano y repasen varias veces, porque esa clase siempre se pregunta en los exámenes. Vamos a empezar entonces por el síndrome de condensación. El síndrome de condensación, ¿qué es condensar algo? Condensar algo es juntar y dejar algo que está hablando duro. Entonces, lo que va a pasar en el pulmón del paciente, o sea, en el pulmón de la persona que tiene un síndrome de condensación, es que el parénquima pulmonar es blando. ¿Por qué es blando? Justamente porque nosotros durante la respiración, nosotros inflamos el pulmón y después soltamos el aire. Inflamos con aire, soltamos el aire. Y al hacer ese movimiento, nosotros tenemos que tener un parénquima blando, o sea, medio que elástico. Cuando nosotros tenemos líquido adentro del alvéolo, como por ejemplo ustedes pueden ver acá, nosotros transformamos ese parénquima en duro. Era re blandito y ahora está duro. El punto es que las causas acá, recuérdense que no es solo neumonía. Muchas de las veces nosotros asociamos el síndrome de condensación con neumonía. Es lo más frecuente. Pero te puede preguntar otras causas de síndrome de condensación, que sí o sí, yo te puse acá las principales causas, que es neumonía, edema agudo de pulmón y hemorragias pulmonares. O podemos mejorar eso con la hemorragia alveolar. ¿Qué pasa entonces? En el síndrome de condensación, nosotros tenemos líquido adentro del alvéolo. El bronquio queda libre, no está con líquido. Miren acá, no está con líquido. Entonces, el bronquio es permeable. Alvéolo lleno de líquido y bronquio permeable. Eso anoten porque es pregunta de examen. La clínica del síndrome de condensación depende. ¿Por qué depende? Depende de la causa. Imagínense, yo tengo un edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón es cuando el pulmón está edematizado de manera abrupta. Generalmente la causa más frecuente de edema agudo de pulmón es insuficiencia cardíaca descompensada. El punto es que cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca, la clínica va a ser relacionado a esa patología. Imaginen ahora que yo tengo una neumonía. Yo tengo un foco infeccioso. Si yo tengo un foco infeccioso, el paciente va a venir con ¿qué signo? ¿Qué signo va a aparecer acá? La fiebre. Entonces, la clínica, siempre digan en el oral, si te pregunta síndrome de condensación, la clínica depende si es de causa infecciosa o no infecciosa. Acá, por ejemplo, hemorragia alveolar o pulmonar, también nos vamos a tener fiebre, porque el paciente tuvo una contusión, o sea, chocó el auto, entonces rompió los vasitos acá, y ahí al romper estos vasitos, empezó a sangrar adentro del alvéolo y empezó a generar la hemorragia alveolar. ¿Va a tener fiebre en ese caso? No. El caso más frecuente que nosotros vamos a tener síndrome de condensación va a ser la neumonía. Y también recuérdense que todo lo que irrita mi árbol bronquial genera tos. Seguramente alguna vez le pasó que fueron a tomar agua, no sé, cualquier cosa, y se fue por el cañito errado y empezar a toser. Lo que pasa es que la tos es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Todo lo que llega acá en el bronquio o en el alvéolo y que le molesta genera tos. La disnea já aparece quando eu tenho um síndrome de condensação já mais evolucionado. Não é o mesmo eu ter um pulmão inteiro tomado, ou seja, afetado por uma condensação, que eu ter solamente uma partecita acá. Se eu tenho solamente uma partecita, obviamente, o restante de meu pulmão vai compensar. Em cambio, se eu tenho todo o pulmão tomado, aí sim, o outro pulmão tem que compensar e a vezes não consigue. Então, o paciente vem com falta de aire, ou seja, disnea. A clave acá é saber o seguinte.
Las causas y la clínica, que la clínica depende. Si yo tengo una neumonía, por ejemplo, tengo infección, voy a tener fiebre. Y si no, yo no tengo fiebre. Pero siempre viene con tos y disnea. Al examen físico. Bueno, si mi parénquima se transformó en duro, ¿va a tener movilidad esa piedra dura? No. Entonces, el lado afectado va a tener disminución de los movimientos respiratorios y el lado que está normal va a tener movilidad conservada, movilidad normal. Una cosa también que suelen preguntar acá en la inspección es al respecto de la tráquea. Yo les digo la verdad, la tráquea es difícil de visualizar. Imaginen, yo que soy un poquito más gordito, no hay cómo visualizar la tráquea, pero generalmente en personas muy flaquitas, ahí sí pueden visualizar la tráquea, si está desviada o no. En el caso de la tráquea, en el síndrome de condensación, la tráquea está centrada, no tiene alteraciones. Después, la palpación, que nosotros palpamos, y eso ya repasamos en SEMI, o sea, tenemos que tener en la cabeza por lo menos qué es semiología. Cuando nosotros vamos a hacer la palpación, tenemos que saber que vamos a hacer la expansión de bases y de vértices y también vamos a palpar las vibraciones vocales. Y recuérdense que el síndrome de condensación es el único que aumenta las vibraciones vocales porque aumenta la resonancia. Entonces, síndrome de condensación es el único síndrome pleuropulmonar que aumenta la vibración vocal. Después, percusión. ¿Qué percuto yo? Bueno, yo percuto, obviamente, el pulmón. Entonces, en la zona de condensación, como nosotros vimos acá arriba, si yo tengo solo esa partecita, solo el lóbulo superior afectado, yo voy a tener matidez en la zona de la condensación. En los restantes del pulmón va a estar normal la percusión. Después, a la auscultación, yo puedo tener broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Básicamente, lo que es broncofonía y soplo glótico significa que yo ausculto un soplo glótico en el medio del pulmón. Eso es broncofonía o soplo glótico. La pectoriloquia es el famoso pecho que habla, o sea, lo normal es que nosotros ponemos el estetoscopio en el paciente y le pedimos que diga 33. Nosotros lo que vamos a escuchar si un paciente está normal es... Y en ese caso que el paciente tiene, en esa zona de condensación, como aumenta la resonancia, yo voy a escuchar bien lo que el paciente habla, o sea, yo voy a escuchar 33, 33 con el estetoscopio. Y la pectoriloquia áfona es cuando yo pido para el paciente cuchichear 33 y yo escucho 33, 33, normal. Entonces, ese es el secreto. Síndrome de condensación, yo tengo alteraciones en las cuales yo no debería tener en un paciente que tiene zonas, a veces zonas conservadas, zonas sin alteraciones, pulmón sin alteración. Entonces, recuérdense que el parénquima se torna duro, entonces toda mi movilidad va a estar afectada. Una cosa que se suele preguntar en el examen es al respecto del síndrome de condensación, como yo veo en la placa. Casi siempre se pregunta, bueno, ¿cómo yo veo una placa? Nosotros vimos recién que el síndrome de condensación estaba dado porque mi alvéolo estaba lleno de líquido, pero mi bronquio estaba permeable. Entonces, si mi bronquio está permeable, yo, al visualizar, yo puedo ver esas partes negritas, es aire, o sea, todo eso es aire. Miren, aire, aire, aire acá. Entonces, esto significa que yo estoy viendo los bronquios. Y eso me da el diagnóstico de broncograma aéreo. Entonces, cuando yo voy a hablar de la placa, que es una radiografía de tórax de frente, en lo cual yo veo un aumento de la radiodensidad del hemitórax derecho con presencia de broncograma aéreo. Si yo digo broncograma aéreo, ya estoy condicionando que mi paciente tiene un síndrome de condensación. Broncograma aéreo yo veo solamente en la condensación. En los demás síndromes que nosotros vamos a ver, no hay broncograma aéreo. ¿Ok? Eso es pregunta de choice y también de oral. Vamos entonces a otra neumonía acá. Acá tenemos una neumonía en el lóbulo superior derecho y acá también tenemos una neumonía. Miren cómo cambia la densidad. Lo normal del pulmón es esto, o sea, que sea medio más oscuro, más negro. Cuando tenemos radioopacidad, como ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos una alteración. Y ahí tenemos que visualizar si hay broncograma aéreo o no. Acá yo veo un bronquio, acá veo otro bronquio, acá también y acá también. Acá lo mismo, miren, todo eso es broncograma aéreo. Todas esas ramitas así que aparece es broncograma aéreo. Acá tengo broncograma aéreo y acá también. Básicamente eso es lo que tienen que mirar. Un tip también que les digo es que cuando tiene una condensación solo de un lóbulo, generalmente marca bien la cisura. Entonces miren si la cisura está bien marcada. Eso se llama cisuritis, cuando hay inflamación de la cisura. Inflama la cisura y empieza a acumular líquido. Entonces recontramarca la cisura, entonces el límite del lóbulo. Vamos al otro síndrome entonces, que es la atelectasia. Bueno, la atelectasia, por su definición, es ausencia de aire alveolar. Generalmente esa obstrucción es bronquial, pero recuérdense que nosotros vamos a dividir la atelectasia en dos, la atelectasia por compresión
y la atelectasia por reabsorción. ¿Qué quiero decir por compresión y por reabsorción? Imaginen que si nosotros tenemos un derrame pleural y ese derrame pleural crece, va a empujar el pulmón, o sea, le va a achicar el pulmón, como se puede ver acá. Cuando le achica el pulmón, yo estoy generando acá arriba colapso de mis alvéolos. Mis alvéolos, que deberían estar así, llenos de aire, están colapsados. Y al estar colapsados, ellos no tienen la función de hematosis, que es la función del pulmón. Entonces, cuando yo tengo un derrame pleural, por ejemplo, que empuja el pulmón hacia arriba, yo voy a tener una atelectasia compresiva. Es lo mismo si yo tengo, por ejemplo, un tumor de la pleura que está creciendo y comprime ahí el pulmón. Lo más frecuente es la atelectasia compresiva por derrame pleural. ¿Qué pasa por reabsorción? Nosotros tenemos acá nuestro alvéolo. Vamos a dibujar acá un alvéolo. Nosotros acá tenemos nuestro alvéolo. Adentro de ese alvéolo tiene oxígeno y acá pasa el capilar, o sea, el glóbulo rojo. Los glóbulos rojos están pasando en esa dirección. Entonces, el aire ingresa, el oxígeno ingresa al alvéolo, llega al capilar y hace la hematosis. Lleva oxígeno y retira dióxido de carbono. El tema es que cuando yo tengo una obstrucción, acá vamos a poner de un bronquio, yo voy a tener una obstrucción bronquial y esa obstrucción bronquial lo que me va a dar es que el oxígeno acá va a quedar atrapado, queda atrapado acá dentro. Y al quedar atrapado, es reabsorvido porque justamente el glóbulo rojo va pasando y le va agarrando el oxígeno que está en el alvéolo. Entonces ese alvéolo va quedando sin oxígeno y se va achicando hasta que colapsa. Básicamente esa es la fisiopatología de la atelectasia por reabsorción. Hay una obstrucción bronquial, sea intrínseca o, ponele, extrínseca, por un tumor pulmonar que está comprimiendo los bronquios, obstruye y entonces ese oxígeno que estaba dentro del alvéolo es reabsorbido. Y al ser reabsorbido, nosotros vamos a tener la atelectasia compresiva. La clínica depende de la causa. Por ejemplo, no es lo mismo una obstrucción acá en la tráquea o una obstrucción de un broncofuente que una obstruccióncita de nada acá en la puntita. Porque, por ejemplo, vamos a pensar, si obstruye la tráquea, si yo tengo, por ejemplo, un niño que atragantó una moneda o un pedazo de carne, yo tengo 3 minutos, 3 a 5 minutos para salvar a esa persona, porque queda sin oxígeno. Va a quedar sin cero oxígeno, porque está atrapado acá. Entonces, ningún pulmón hace la hematosis. Si yo tengo acá un broncofuente, ahí sí, también estamos en el horno, pero no tanto como el que estaba en la obstrucción en la tráquea. Si, por ejemplo, la obstrucción está acá en el bronquiofuente, me va a cagar con todo el pulmón. En cambio, si la obstrucción está acá solamente distal, o sea, en un lóbulo, yo tengo solamente un lóbulo afectado. Entonces, todo el demás pulmón, todo el pulmón que sobró, le ayuda, le compensa. Por eso que la clínica depende, pero generalmente el paciente viene por disnea súbita. Aparte de eso, va a tener tos, que es muy frecuente que tenga. Después, dependiendo de la causa, por ejemplo, del derrame pleural, va a venir con dolor en puntada de costado, pero todo eso va a depender. Por eso que la clínica de la atelectasia depende. En el examen físico también va a depender. No es lo mismo yo tener una atelectasia, una obstrucción en un broncofuente, que tener una obstrucción distal, que solamente afecta un segmento bronquial. Por eso que a la inspección, de modo general, yo voy a tener del lado afectado, si no ingresa aire, yo tengo disminución de los movimientos respiratorios, entonces disminuye los movimientos respiratorios. A la inspección de la tráquea, recuérdense que atelectasia, cuando nosotros tenemos una obstrucción acá, todo eso va a puxar, va a atraer todas las estructuras mediastinales. Entonces, lo más importante acá es saber que la tráquea, cuando nosotros podemos ver, y dependiendo de la gravedad de la atelectasia, va a estar desviada hacia el lado afectado, porque nosotros hablamos recién que atrae, atelectasia atrae. Entonces, si atrae, va a atraer todo hacia el mismo lado. A la palpación de bases y vértices, lo mismo. Si yo no tengo aire ingresando, yo voy a tener disminución de la expansión de base y vértice del lado afectado. Y si yo pongo mi mano para evaluar las vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Percusión, si yo percuto algo que no tiene aire, va a ser mate, obviamente, en la zona de la atelectasia. Y también recuérdense de la auscultación. La auscultación de la atelectasia es fácil, porque el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido. Eso es lo que tienen que hablar en un oral, por ejemplo, y eso es lo que más se pregunta. No es lo mismo una atelectasia de todo un pulmón que solamente de un lóbulo. Recuérdense eso, la clínica es totalmente distinta. Si es de todo un pulmón, el paciente tiene falta de aire, pero si es de un lóbulo solo, a veces el paciente viene por un malestar y no simplemente por la falta de aire. Ahora nosotros vamos a ver la placa, que eso es pregunta de oral, las características de la atelectasia en la placa. La atelectasia en la tráquea
en la tráquea, en la placa, nosotros tenemos que recordar que atelectasia atrae todo para sí misma. O sea, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, como ustedes pueden ver, una atelectasia del lóbulo superior, miren cómo la cisura está elevada. La cisura que debería estar acá se modificó y subió. O sea, esa atelectasia atrayó la cisura. Entonces la cisura subió. Tenemos entonces desplazamiento de la cisura interlobar. Nosotros obviamente que vamos a tener aumento de la densidad en la placa. Eso es obvio porque no tenemos aire. Lo normal del pulmón es ver un poquito más negrito como ustedes ven acá. Y después el hilo pulmonar también se eleva cuando nosotros tenemos una atelectasia del lóbulo superior. Y el diafragma, miren cómo queda. El diafragma también se eleva. Entonces, solo para repasar, a atelectasia atrae. ¿Atrae qué? Atrae cisura, atrae hilo y atrae diafragma. Básicamente eso es lo que tienen que recordar sí o sí de atelectasia. Y también miren acá la tráquea. Yo puse justamente esa imagen acá para ustedes mirarem la tráquea. Eso es la tráquea, ¿sí? Miren cómo todo ese pulmón está afectado y miren la tráquea dónde está. La tráquea debería estar acá y migró, desplazó hacia el lado ipsilateral. Eso pueden también encontrar en el choice. Lado homolateral, del lado afectado o ipsilateral es todo lo mismo. O sea, es todo hacia el mismo lado. El tratamiento acá, antes que me olvide. El tratamiento, más sencillo de lo que ustedes piensan. El tratamiento es tratamiento de la causa. O sea, tengo que tratar de desobstruir esa vía. Porque acá está obstruido, entonces yo vengo con un broncoscopio y intento sacar esa obstrucción. Cuando se puede hacer. Si no, es cirugía. Síndrome cavitar. También es pregunta de examen. Yo, acá usted va a escuchar que sí o sí yo digo, che, eso se pregunta en el examen, pregunta. Todo de esa clase básicamente se pregunta, porque es contra importante. Esa clase es la clase base. Bueno, síndrome cavitar. Como su próprio nome já disse, já queda mais fácil. É uma cavidade dentro do pulmão. O tema é que pergunta as características de uma cavidade. Isso sim ou se pergunta no oral. Para nosotros decir que es una cavidad, y eso seguramente ya vieron en semio, nosotros tenemos que tener una cavidad que sea mayor de 3 centímetros cúbicos en contacto con un bronquio permeable, tiene que ser superficial, paredes gruesas y lisas, y tiene que ser de contenido aéreo. Si no es de contenido aéreo, ahí ya es otra cosa, no es una cavidad. Podemos decir que es una cavidad, sí, pero por ahí es un absceso o un quiste. Por eso que las causas de síndrome cavitario generalmente son secundarias a la eliminación de focos supurados, por ejemplo, una neumonía por aureus. El aureus le encanta hacer agujeros en el pulmón. La Klebsiella también le encanta hacer agujeros en el pulmón. Y también puede ser necrosis de tejido pulmonar o evacuación de quistes. Quistes, ahí nosotros entramos en parásitos. ¿Cuál parásito? Que ustedes van a escuchar mucho en el examen y hay un docente que agarra así una placa y te muestra y tiene una gran pelota acá adentro. Bueno, él quiere escuchar quiste hidatídico. La hidatidosis genera el quiste hidatídico. Eso es pregunta, tanto de oral cuanto en sus clases ahí que él dicta. Después, tenemos otras causas, aparte de neumonía, infecciones. Nosotros vamos a tener dentro de las infecciones, obviamente, la tuberculosis. La tuberculosis, sí o sí, recuérdense acá, porque es sumamente importante, porque es una de las causas más frecuentes de síndrome cavitario. ¿Cómo el paciente va a venir para nosotros? ¿Cuál va a ser la clínica? La clínica es de la misma. Como está en contacto con un bronquio permeable, recuérdense que todo lo que contacta con bronquio irrita el bronquio, entonces me va a generar tos. Expectoración, si ese foco supurado tiene secreción, y puede aparecer la vómica. La vómica, eso también es pregunta de un docente X, la vómica está relacionada con el quiste hidatídico. Como el quiste hidatídico es muy grande, tiene mucha cantidad de líquido y generalmente el quiste está cerradito, cuando el quiste rompe y entra en contacto con el bronquio, irrita el bronquio, el paciente empieza a toser y de la nada elimina en un episodio de tos una gran cantidad de líquido. Y generalmente el líquido del quiste hidatídico tiene gusto salado. Entonces, la vómica es la expulsión en un episodio de tos de gran cantidad de líquido, a diferencia de la broncorrea, que eso también es pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia de vómica y broncorrea? La broncorrea, el paciente va tosiendo, eliminando expectoración durante el día, o sea, elimina 200, 300 mililitros durante el día. En cambio, la vómica elimina 200, 300, 400 en un episodio nomás. Y después, dependiendo de la causa, nosotros vimos que si es infecciosa, puede tener fiebre, malestar general y pérdida de peso. Pero básicamente sepan que el síndrome cavital pregunta mucho las características de la cavidad, diferencia de vómica y broncorrea y las causas, tuberculosis, hidatidosis y también recuérdense de los abscesos. Abscesos hablamos de Staphylo aureus y también de la Klebsiella. Les encanta hacer agujeros en el pulmón, el Staphylo aureus y la Klebsiella. Al examen físico. El examen físico siempre depende del tamaño de la cavidad.
Por ejemplo, nosotros antes hablamos de un quiste diatídico gigante. Ese quiste diatídico ocupa mucho espacio, afecta mucho al alvéolo, entonces tiene más disnea. En cambio, hay otros que no. Pero casi siempre sigue lo mismo, la misma lógica. O sea, la inspección, si yo tengo una pelota acá, yo tengo disminución del movimiento respiratorio. Si, por ejemplo, yo voy a la palpación, voy a palpar, si yo tengo una pelota acá, obviamente que no va a transmitir vibraciones vocales. Y también la expansión de bases y vértices, acá, ojo, si la cavidad está en lóbulo inferior, yo tengo disminución de la expansión de bases, disminuye la expansión de bases. Pero si yo tengo una cavidad en el lóbulo superior, disminuye la expansión de vértice, o sea, la de base queda conservada. Ese es una trampita ahí que se puede preguntar en el examen. Después la percusión, recuérdense, si es una cavidad y si justo está superficial y yo la percuto y es mayor de 3 centímetros cúbicos, yo voy a tener una hipersonoridad en esa región y la ocultación, entonces yo puedo tener el soplo anfónico y hasta mismo puedo escuchar estertores. Acá tenemos un ejemplo de síndrome cavitario. Miren, tres ejemplos en realidad. Acá nosotros tenemos una cavidad que es de paredes gruesas, lisas, bien delimitada. Acá nosotros tenemos la presencia de un quiste. Miren cómo el quiste está lleno de líquido. Y acá tenemos un absceso que fue evacuado, porque eso de acá que yo marqué es el límite hidroaéreo. Entonces, acá es líquido, donde yo estoy marcando, y acá es aire, o sea, oxígeno. Así que el importante acá es saber que cavidad, quiste y absceso supurado. Básicamente es eso lo que tienen que sí o sí recordar en la hora del examen. Cuando yo veo una pelota así, tengo que sí o sí pensar si es una cavidad, un quiste o un absceso supurado. Derrame pleural. Sí o sí, esse, Dios mío, no vayan sin saber, no te vayas sin saber al examen, porque siempre pregunta. Derrame pleural es básicamente el acúmulo de líquido entre las pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal, mayor de 50 mililitros. Es normal que nosotros tengamos un poquito de líquido ahí, justamente para evitar el roce pleural durante la inspiración y la expiración. Pero cuando sobrepasa 50 mililitros, nosotros ya tenemos la formación del derrame pleural. La clínica del derrame pleural va a depender del tamaño de la causa. No es lo mismo un derrame chiquito de 100 mililitros, ponele, que un derrame de 2, 3 litros, porque acá dentro del pulmón, generalmente del paciente estándar, o sea, como yo, seguramente cabe 3 litros de cada lado. Entonces, no es lo mismo un derrame chiquito de un derrame grande, pero básicamente casi siempre es lo mismo. El paciente va a tener dolor y ese dolor es característica en puntada de costado. Va a tener falta de aire, pero la falta de aire depende de la cantidad de líquido y va a tener tos. Esa tríada casi siempre viene, o sea, ellos casi siempre van a venir con esa clínica. Pero la fiebre solo va a aparecer si es una infección, porque nosotros tenemos causas de derrame pleural, por ejemplo, el derrame paraneumónico, que el paciente tiene una neumonía y como esa neumonía irrita la pleura, le irritó la pleura y empezó a acumular líquido. Entonces, en los casos de derrame paraneumónico, nosotros vamos a tener fiebre asociada a dolor, tos y disnea. El examen físico siempre depende, recuérdense que nosotros la inspección lo mismo, el lado que tiene derrame pleural va a tener disminución de los movimientos respiratorios. Después, a la palpación, nosotros vamos a tener disminución o abolición de las vibraciones vocales en la zona del derrame pleural. A la palpación también de la tráquea, si el derrame pleural es muy grande, la tráquea va a estar desviada hacia el otro lado, justamente porque el derrame desplaza, empuja la tráquea. Después, a la percusión, nosotros vamos a tener matidez en la zona del derrame pleural. Y después a la auscultación nosotros podemos escuchar característico el soplo pleurítico en E. Eso es básicamente lo que se pregunta en el oral, o sea, solamente lo más importante. ¿Qué nosotros podemos hacer con... antes que me olvide, a la percusión, el derrame pleural es el único que genera columna mate. Los demás síndromes pleuropulmonares no dan columna mate. El derrame pleural es el único que cambia la matidez. Y encima es una matidez desplazable, recuérdense de eso. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar el derrame pleural? Eso es lo que más se pregunta en el examen. A veces ni pregunta tanto la semiología, pero se pregunta cómo nosotros estudiamos ese líquido que está acá perdido adentro de la pleura, o sea, entre las pleuras. Primera cosa que cuando nosotros vamos a hacer cualquier estudio a cualquier paciente, tenemos que pensar cuáles son las causas, porque nosotros, por ejemplo, nos vamos a pedir una resonancia de cabeza a todos los pacientes, nos vamos a pedir estudio de más. Entonces tenemos que guiar nuestros estudios para realmente lo que necesita el paciente. En ese caso, nosotros podemos hacer un laboratorio de rutina, o sea, hemograma completo, urea, creatinina, VSG, orina completa también, podemos hacer proteínas, colesterol total, el perfil lipídico, podemos hacer el hepatograma acá, y también
ya dije, pero recuérdense de las proteínas totales, porque cuando un paciente tiene, por ejemplo, disminución de la presión osmótica, puede haber la formación del derrame pleural. Por eso que nosotros clasificamos acá el derrame pleural por los criterios de Light, que seguramente ya estudiaron, en transudado y exudado. Transudados son todas las causas que no son infecciosas y exudados son principalmente las causas infecciosas más las neoplásicas. Transudado sería insuficiencia cardíaca y enteropatía perdedora de proteínas, o también síndrome nefrótico, y exudado sería todas las causas infecciosas, tuberculose, neumonía por aureus, neumonía por streptoneumoniae, después abscesos, las neoplasias, o sea, los tumores. Los tumores tienen esa capacidad de generar exudados, o sea, generalmente pueden dar derrame pleural que nosotros vamos allá, le evacuamos y después vuelve a hacer, o sea, el paciente tiene derrame pleural a repetición. Entonces acá, siempre recuérdense del básico, un laboratorio de rutina, una placa de frente y perfil, siempre. Estamos en RESPI, siempre van a pedir placa, frente y perfil, el par radiográfico. Nunca ahorren en decir, ah, no, yo quiero solo una placa de frente. No, en el examen tienen que poner sí o sí, tienen que decir que van a pedir placa de frente y perfil, y después, si yo tengo un derrame pleural muy chiquito, yo pido una ecografía. ¿Qué hago con ese líquido que está acá? Bueno, si yo sospecho que mi causa es un exudado, o sea, por ejemplo, una neumonía, un derrame paraneumónico, yo voy y le punzo. Le hago la famosa toracocentesis. Esa siempre es pregunta de examen. La toracocentesis yo tengo dos tipos. Yo tengo la diagnóstica y la terapéutica. La toracocentesis diagnóstica es para yo saber si eso realmente es un exudado, un transudado y el germen. Y la toracocentesis terapêutica es cuando yo tengo mucho líquido en el pulmón y el otro pulmón no consigue compensar. Entonces yo tengo que evacuar ese líquido. Yo saco ese líquido del pulmón justamente para que el pulmón pueda hacer la hematosis y el paciente no quede con tanta sintomatología, con tanta disnea. Entonces, cuando yo hago toracocentesis, cuando sospecho que es un germen para empezar el tratamiento y después cuando el paciente tiene un derrame pleural muy grande que no resuelve con diuréticos. Básicamente eso. ¿Cómo se hace la toracocentesis? Y eso es pregunta de oral. ¿Cómo se hace y dónde se punza? Bueno, primero yo preparo todos los materiales, pongo el paciente en posición adecuada, o sea, posición sentada, cruzando los brazos para que justamente afaste las escápulas. Y entonces yo le voy con un avocat, le voy a punzar en el quinto, y eso anoten porque es pregunta de examen, quinto espacio intercostal en la línea axilar posterior. Las nuevas guías dicen que es en la línea axilar media, entre la media y entre la posterior. No te da así un puntazo, no, es en esa línea. Pero básicamente se punza en el quinto espacio intercostal en la línea axilar posterior o en la línea axilar media. Es eso lo que se pregunta en el oral. Después, cuando nosotros sacamos el líquido, ahí sí vamos a mirar el aspecto, todo. Ahí sí se pregunta también los criterios de Light. Los criterios de Light, entonces, de la toracocentesis, nosotros le sacamos el líquido y enviamos al laboratorio. En el laboratorio, nosotros vamos a pedir la relación LDH de la sangre y de la pleura, la relación de proteínas de la sangre y de la pleura, LDH en el líquido pleural. Y con estos estudios, nosotros ya tenemos el diagnóstico, si es un transudado, un exudado, y ahí guiamos nuestro tratamiento. Ustedes van a ver que a veces aparece glucosa, pH, después también tenemos las hematis. Ustedes van a ver que cuando buscan criterios de Light, a veces aparece glucosa, pH y hematis. Eso no son criterios de Light. Los criterios de Light es la relación LDH del suero, o sea, de la sangre y del líquido pleural, la relación de proteínas entre el sangre y el líquido pleural y el LDH en el líquido pleural. Esos son los tres criterios de Light, son estos tres nomás. No glucosa, pH y hematis, no ingresa acá. Polimorfos nucleares también puede aparecer, no ingresa, no son criterios de Light. Eso yo pido aparte. Yo voy a pedir, si te pide solo criterios de Light, son estos tres nomás. Transudado y exudado, recuérdense que transudado es de causa generalmente no infecciosa, o sea, no es infecciosa. Entonces, la relación, o sea, la pleura con el suero es menor de 0,6, la relación de proteína es menor de 0,5 y el LDH en el líquido pleural es menos de 2/3 del límite superior del valor normal del LDH sérico. En cambio, el exudado ya está todo reventado, o sea, hay una infección. Entonces, yo voy a tener mayor diferencia entre el líquido pleural y el suero. Entonces, yo tengo la relación del LDH mayor de 0,6, relación de proteínas mayor de 0,5 y el LDH en el líquido pleural está mayor o igual a 2/3 del LDH del límite superior del LDH sérico. Así que eso tienen que memorizar
sí o sí, porque siempre pregunta criterios de Leiden. La glucosa, pH, por ejemplo, yo pido cuando sospecho un empiema. Cuando sospecho un empiema, tengo que pedir glucosa y pH, pero no son criterios de Leiden. Para tener una idea, entonces, cómo aparece en nuestra placa, acá tenemos tres tipos distintos de derrame pleural. Básicamente, ese tipo, el primero, nosotros tenemos un derrame pleural leve, que es cuando yo tengo apenas marcando el límite esa curva acá, el signo del menisco. Después, cuando un derrame pleural está muy grande, por ejemplo, en ese segundo acá, ya es indicación de evacuación. O sea, yo le punzo y saco ese líquido pleural, porque miren, acá está el derrame, todo ese líquido. Acá seguramente tiene 1,5 litros, 2 litros. Así que yo tengo que sí o sí evacuar, porque si no, el paciente se va a morir por falta de aire. Y después, acá nosotros tenemos una ecografía. La ecografía, nosotros vimos antes que solo hacemos cuando tenemos derrame pleural muy chiquitos. Entonces, miren acá, esa marquita, esa lineacita es el derrame pleural. Es muy chiquito. La verdad, ¿yo voy a punzar ese derrame pleural? No, no se punza porque el riesgo de la punción es muy grande. Si yo, por ejemplo, meto la aguja acá, sobrepaso un poquito y pincho el pulmón, ahí estoy en el horno, porque le voy a hacer un neumotórax iatrogénico. O sea, yo le pincho el pulmón y ahora tengo dos problemas. Aparte del derrame pleural, yo voy a tener un neumotórax. Y eso ya vamos a ver qué es el neumotórax. Pero básicamente, derrame pleural es así que se ve en la placa. Yo veo un límite hidroaéreo, en lo cual tengo que ver si hay, por ejemplo, miren acá, yo no tengo broncograma aéreo, no tengo broncograma aéreo. Yo tengo líquido nomás, es una densidad homogénea, es todo igual. Entonces, tengo que sí o sí pensar en un derrame pleural. Aparte de toda la clínica, todo eso. Es muy difícil que te tire una placa en el examen y te pida qué es. Es muy difícil, pero si pasa, por lo menos la idea ya tenés ahí para desarrollar el tema. Pero siempre el paciente viene con tos, disnea y dolor en puntada de costado. Casi siempre viene con dolor en puntada de costado. Entonces, medio que característico ya y a veces ni necesita placa para hacer el diagnóstico. ¿Se pide? Obvio que se pide, pero a veces solamente con semiología ya puede hacer el diagnóstico. ¿Qué es importante? Y eso entra en los choice. Si nosotros vamos, le pinchamos, viene un líquido cero sanguinolento, o sea, más rosado, tenemos que pensar en las 3T, que es tromboembolismo pulmonar, el famoso TEP, tumor y trauma. Eso pregunta en el choice. Por eso yo puse acá como importante. Siempre pregunta en el choice. En el empiema, recuérdense que empiema es pus, pus en la pleura. Bueno, si yo tengo pus en la pleura, yo voy a pedir pH y glucosa. El pH en el empiema es menor de 7,2, en algunas guías dicen 7,1, y la glucosa es menor de 30. Y cuando yo pido, o sea, para que el que va a hacer el estudio, el laboratorio que me dé el grano de si hay bacterias o no en esa secreción, me va a dar una bacteria positiva. O sea, significa que acá yo tengo múltiple desarrollo de bacterias. O sea, es polimicrobiano. ¿Tá? Eso quería decir, hice una vuelta. Una flora polimicrobiana en esa secreción. Entonces, en el empiema, si yo sospecho empiema, recuérdense que yo voy a drenar y viene pus, viene como si fuera una leche cuajada amarilla, es re feo de ver, encima tiene olor feo. Viene pus, yo pido pH y glucosa. Y ahí pido, obviamente, que él me diga qué bacteria hay. Él no va a saber porque tiene mucha bacteria, mucha proliferación. Y sí o sí, en el empiema, no me sirve dar antibióticos. O sea, en el derrame pleural, cuando es chiquito, como nosotros vimos ahí en el primer caso, cuando es chiquito y es por una neumonía, yo con antibiótico ya le trato y mejora. En el caso del empiema, no. Yo le puedo reventar de antibiótico que no va a sacar, porque como si fuera... La diferencia es que empiema y absceso tienen la misma característica. Los dos son obligatorios de drenaje, o sea, yo tengo que drenar sí o sí, porque no van a curar con antibiótico diurético. Empiema solo que es en cavidades ya preformadas. La diferencia entre empiema y absceso es que empiema es pus en cavidades ya preformadas y absceso es una neocavidad, o sea, expulsa dentro de una cavidad neoformada, nueva. Básicamente, esa es la diferencia entre empiema y absceso. Hay que drenar y meterle antibiótico hasta que salga por los ojos, más o menos. Una cosita que me preguntó en mi final fue respecto al derrame neoplásico. Ellos no pasan eso en clase, y yo les paso ahora. El derrame paraneoplásico o derrame pleural neoplásico es la causa más frecuente de derrame serosanguinolento, lo que estábamos hablando ayer, las 3T, TEP, tumor y trauma. El tratamiento es tratar ese tumor y básicamente es que el paciente no tiene derrame pleural una única vez. Son derrame pleural repetidos, repetidos. O sea, nosotros levamos, le sacamos, le pinchamos, sacamos líquido. Semana que viene vuelve de vuelta con derrame pleural.
Entonces tiene múltiples derrames pleural a corto plazo. Y lo que tenemos que hacer sí o sí acá es la pleurodesis. Nosotros tenemos que sacar esa pleura o pegar esa pleura con un talco que se llama pleurodesis química con talco de bleomicina. O también se puede hacer la pleurodesis, la mecánica, pero generalmente se hace la pleurodesis química. Y eso es lo que se pregunta en el oral. Se abre el tórax, se abre la pleura y ahí se pone el talquito con que hace con que se pegue las dos pleuras y listo, ya está hecho el problema. No se acumula más líquido porque nosotros no tenemos más espacio ahí en la pleura. Eso es como si fuera un último tiempo ahí para medio que intentar salvar al paciente para dar un poquito más de sobrevida, porque no está indicada a todos los pacientes la pleurodesis química. Pero bueno, si te pregunta de derrame para neoplásico o neoplásico, ya sabes que el tratamiento acá es un derrame, se genera repetición, es un exudado y que nosotros sí o sí tenemos que hacer la pleurodesis química. Neumotórax, ese re contra mega mix importante. Neumotórax es aire en el espacio pleural, o sea, entre las pleuras debe tener una mínima cantidad de líquido que justamente para no ocurrir el roce. Pero neumotórax no, yo tengo aire en el espacio pleural. El punto es que cuando yo tengo un agujero que es grande, ingresa mucho aire, porque adentro del tórax la presión es negativa y afuera del tórax la presión es positiva. Entonces, la presión siempre va de positivo a negativo. Y si yo tengo una comunicación hacia el exterior, pasa, el aire ingresa acá y entonces genera el famoso neumotórax, el aire adentro de la pleura. O sea, aire en el espacio pleural. La clínica es la misma cosa, depende si es un neumotórax chiquito o grande, pero recuérdense que cuando nosotros tenemos neumotórax, el aire siempre sube, o sea, neumotórax chiquitos nosotros vamos a encontrar acá arriba, neumotórax intermedios ya afecta toda la periferia y después neumotórax graves, o sea, un grado 3, por ejemplo, es cuando sobrepasa ya la línea media y ya empuja todo el pulmón, ya colapsa el pulmón. Y el neumotórax hipertensivo, que es lo último, es ese acá, en lo que nosotros estamos viendo, neumotórax atención o hipertensivo, es cuando yo tengo un espacio acá abierto, ingresa aire, llena de aire, pero miren una cosa, yo tengo el muñón colapsado, el pulmón del muñón colapsado, y también miren las estructuras como están desviadas, tráquea, corazón, desvía todas las estructuras y encima empuja ese otro pulmoncito acá que no tiene nada que ver con la cagada. Entonces, al empujar todas las estructuras hacia el otro lado, nosotros tenemos con que el corazón, o sea, le aprieta, le comprime el corazón. Y al comprimir el corazón, o sea, imaginemos que esa bota acá es un corazón. Y al comprimir el corazón, nosotros disminuimos la capacidad de distensión de él. O sea, él tenía que hacer eso y él ahora está haciendo así. Si él hace solo ese movimiento, él no tiene tiempo de diástole, no tiene una diástole efectiva. Nos llena los ventrículos, nos llena las cámaras. Entonces, si nos llena las cámaras, yo voy a tener un shock obstrutivo, que seguramente eso ya saben, por lo menos el básico ya saben. Entonces, yo tengo la formación de un shock obstrutivo. Eso todo es por un neumotórax a tensión. Entonces, por eso que la clínica depende si es leve, moderado o grave. O sea, ¿cómo se clasifica? Y eso pregunta en el oral. Se clasifica a partir de 3 grados y también si es hipertensivo o no. Grado 1 está por afuera de la línea medio clavicular. Grado 2 está justo en la línea medio clavicular. Y grado 3, miren acá, acá está el muñón colapsado. Miren la tráquea, cómo se fue hacia allá. Desvió todo. Entonces acá yo tengo aire en el espacio pleural que comprime mi pulmón. Ese es el pulmoncito del paciente. Vamos a ver si acá nosotros podemos ver. Ese es un grado 1, por ejemplo. Miren acá, acá yo puedo ver bien la lineacita. Acá hay una línea. Ese sería el grado 1. El grado 2 es cuando ya pasa o está en la línea medio clavicular, el neumotórax, y grado 3 ya está hacia dentro de la línea medio clavicular. Entonces, la clasificación se da por la línea medio clavicular, y eso sí o sí tienen que decir en el examen, porque si no, no vale, no está válida la respuesta. Bueno, al examen físico, la inspección es siempre lo mismo. Bueno, si un tórax está lleno de aire y no se mueve, yo puedo ver ese tórax abombado, o sea, agrandado, o puedo ver simplemente que no tiene movimiento respiratorio o tiene disminución de los movimientos respiratorios. La tráquea desvía hacia el otro lado porque todo ese aire le está empujando, ese aire le está empujando hacia el otro lado. O sea, neumotórax empuja hacia el otro lado porque tiene aire ingresando y empuja. A la palpación, obviamente que vibraciones vocales, expansión de bases y vértices disminuidas del lado afectado. Después a la percusión, si yo percuto y está lleno de aire, yo voy a tener una hipersonoridad o timpanismo, tener columna sonora. Y después a la auscultación, tengo el soplo enfórico, que es un soplo que da una tonalidad metálica. ¿Cuáles son los tipos de neumotórax entonces? Y las causas. Bueno, nosotros podemos tener el neumotórax, y esa pregunta, primario, secundario, traumático y iatrogênico. Primario, te va a dar en el choice lo siguiente, paciente de grande estatura, alto, flaco y que de la nada empezó con falta de aire. Ese es el neumotórax primario. Generalmente se da por
ruptura de bujías subpleurales. Rompe una bujita y empieza a salir el aire. Ya el neumotórax espontáneo secundario es, por ejemplo, un paciente que tiene asma, EPOC, alguna patología de base y rompe algún alvéolo o algo y empieza a salir aire. Y después el neumotórax traumático, nosotros tenemos el neumotórax, por ejemplo, por cuchillazo, una facada, una puñalada, o sea, una puñalada, un tiro, un baletazo, o sea, o hasta mismo cuando se choca el auto, choca, golpea el pecho contra el volante ahí y rompe, fractura una costilla y la costilla pincha el pulmón. Entonces, todo eso puede ser trauma. El trauma puede ser abierto o cerrado. La diferencia está en el tratamiento, que eso ya vamos a ver también y eso no les pasa, pero yo te voy a pasar hoy para que sí o sí sepan en la hora del oral, para decir así bien las cosas y que esté aprobado ya. Y el neumotórax iatrogénico es lo que nosotros hacemos. Suele pasar, no es que suele pasar, es que puede pasar. Cuando nosotros le pinchamos el pulmón sin querer con la aguja ahí en la toracocentesis. Eso es el iatrogénico. Entonces, el neumotórax puede ser normal, neumotórax puede ser abierto cuando tenemos una abertura acá, un cuchillazo, por ejemplo. Neumotórax cerrado también, cuando el pulmón pinchó. Y neumotórax de tensión es cuando yo tengo ya la repercusión hemodinámica de ese neumotórax. Vamos ahora entonces a ver qué es un neumotórax en la placa. Bueno, acá se puede ver bien esa lineacita que está marcando acá la flecha. Esa lineacita es del pulmón, miren, viene acá, 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 todo eso es del pulmón. Ese ya sería un neumotórax grado 2, más o menos así. El grado 3, el paciente ya tendría todo el pulmoncito acá colapsado. Sí o sí el tratamiento, pregunta en el examen, hay que saber porque sí o sí te va a preguntar. Bueno, el tratamiento, si por ejemplo nosotros tenemos un neumotórax pequeño, nosotros le vamos a agregar oxígeno, le ponemos una cánula o una mascarilla con oxígeno porque el oxígeno ayuda a reabsorber ese aire que está acá en la pleura. Si ya es un neumotórax grande, que ya tiene repercusión hemodinámica, el paciente ya está inestable, ahí sí nosotros podemos hacer aspiración manual, tenemos una aguja y aspiramos, o podemos poner un drenaje, un tubo endotorácico bajo sello de agua. Eso es lo que más se va a preguntar. Generalmente se pone en el quinto espacio intercostal, la misma cosa como nosotros vimos antes para pinchar, y bueno, se pone un tubo adentro del tórax, o sea, un tubo endotorácico, conectado a como si fuera una botella, y esa botella tiene agua acá. Cuando el paciente inspira, esa agua sube, y cuando el paciente expira, el aire sale por acá y genera esas burbujitas acá que vos estás viendo. Entonces, es un mecanismo y una válvula solamente de salida. Inspira, lo que debería ingresar aire por acá, por ese agujero, no ingresa, sino que el agua le tapa y después cuando expira, sale la burbuja acá, que es el aire que estaba dentro del pulmón. Entonces, en la inspiración no ingresa aire y a la expiración sale ese aire ahí que está excedente, o sea, acá en el neumotórax. Una cosita que, vamos a ver, que no está acá, pero yo dije antes que te iba a pasar, es que neumotórax, él puede ser abierto o cerrado. Hay diferencia de tratamiento. Por ejemplo, el neumotórax cerrado, si el paciente no va a quirófano, no va a cirugía, nosotros con el tubo, con ese tubo de drenaje endotorácico, resolvemos el problema. Pero en contrapartida, o sea, en cambio, el neumotórax abierto, cuando nosotros tenemos una apertura acá, un agujero que está comunicando el interno del externo, nosotros tenemos que tapar ese agujero. ¿Cómo se tapa ese agujero? Nosotros vamos a poner como si fuera un papel film que va a estar pegado en tres lados, un papel bien finito, un plástico bien finito, que va a estar pegado en tres lados. Y acá va a quedar libre, libre. Porque cuando el paciente inspira, ese papel se va a pegar en ese agujero y después cuando el paciente expira, el papel va a soltar y ahí va a salir. Va a salir el aire que estaba en la pleura. Entonces, cuando el paciente inspira, se pega, expira, sale el aire. Inspira, se pega y sale el aire. Entonces, yo, de la misma forma del botellón acá, del drenaje bajo sello de agua, de la misma forma yo genero una válvula unilateral. No vuelve aire, solamente el aire va saliendo. Entonces, en ese neumotórax que está abierto, donde yo tengo una comunicación externa de la pleura, yo tengo ahí sí una válvula unilateral donde solo sale el aire. Básicamente es así que nosotros vamos a clasificar para el tratamiento del neumotórax. Sí o sí, cuando te preguntan neumotórax, tiene que venir a la cabeza, neumotórax abierto o cerrado o hipertensivo. Bueno, porque encima en el neumotórax hipertensivo, el tratamiento es, no, hoy en día ya no se hace más, pero hay algunos docentes que le gusta. Cuando yo tengo un paciente con neumotórax hipertensivo, no me alcanza ni tiempo de hacer una placa. Entonces yo tengo que punzar ya el paciente. La punción del neumotórax hipertensivo, la punción está dada en el segundo espacio intercostal
línea medio clavicular. Recuérdense eso porque puede preguntar en el oral. Yo voy con una boca, le punzo y ahí después le tapo para que no ingrese más aire. Y cuando yo le punzo va a parecer que yo pinché una pelota, o sea, va a salir todo el aire. Y ahí le tapo para que no ingrese más aire. Y después de eso, yo le hago el tubo de drenaje endotorácico. Entonces, esa es una medida aguda cuando yo no tengo tiempo para poner el tubo, porque el tubo tarda 30 minutos más o menos para poner. Y un paciente con neumotórax hipertensivo tiene 5 o 10 minutos de vida, o sea, no es mucho, ya llega mal. Entonces lo que hay que hacer es poner un abocado en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, yo le punzo y ahí sale el aire y después yo le tapo ahí la salidita para que no ingrese más aire. Básicamente eso es lo que se pregunta en el oral. Y bueno, acá, ¿cuál es la patología de estas radiografías? Ya vimos que eso, la primera es una cavidad, la segunda, acá tenemos un derrame citopleural, y la tercera, que está bien difícil de ver, ¿tá? Pero seguramente vas a ver, acá tenemos el pulmón, tenemos la lineacita. Entonces, acá tenemos un neumotórax. Básicamente, esas son las tres patologías, una cavidad, un derrame pleural y un neumotórax. Para no olvidar, entonces, en resumen, tenemos que definir cada síndrome, saber la semiología de cada síndrome, cómo está formada una cavidad, o sea, cuáles son las características de la cavidad, dónde se hace la toracocentesis, los criterios de Lye, que son los tres, las causas de transudado y exudado, eso siempre pregunta, sepa mínimo 4 o 5. Después, tratamiento del derrame pleural paraneoplásico, que es con bleomicina, la pleurodesis, y los grados de neumotórax, recuerden que se clasificaba por la línea medio clavicular, y el tratamiento, que el tratamiento es si es abierto o cerrado. Pero siempre los dos neumotórax, nosotros vamos a hacer el drenaje en sello de agua. Ambos, siempre drenaje en sello de agua. Finalizando nuestra clase, entonces, muchísimas gracias por tu atención. Sí o sí, esa clase quiero que sepas como la palma de la mano porque es fundamental y sí o sí, sin esa clase, nosotros no conseguimos avanzar a los próximos temas. Muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones, buenos estudios y nos vemos en la próxima clase.